Muy buenas tardes, amados hermanos, o muy buenos días para algunos también. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Agradezco al Señor esta oportunidad que me concede de poder estar junto a ustedes a través de este medio. Y el único propósito es de estudiar la palabra del Señor. Bueno, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, no de ahora, sino podríamos decir de siempre, ¿no? Eh, Agradezco al Señor porque estoy retomando los estudios bíblicos que encuentro que es muy necesario para la iglesia, para todos nosotros. Así que ese es el motivo por el cual en esta hora estoy en el nombre del Señor Jesús delante de ustedes también y delante de su palabra. Tengo que explicar también de que me he demorado un poquito por cuanto, bueno, hace muchos meses atrás que dejamos de hacer estudios bíblicos a través como del canal oficial de la iglesia, que es como eh, IDP Comunicaciones, pero ahora a través, en forma particular, estoy retomando los estudios bíblicos porque eh, muchos me han pedido que pueda hacer algo al respecto para que nos ayudemos los unos a los otros. Y ese es el motivo. En segundo lugar, también he pedido la autorización respectiva a nuestro pastor Juan Godoy, de tal manera que este es canal particular, canal de YouTube particular, donde voy a estar dejando estos videos de las lecciones de la escuela dominical. Estamos en el libro de Génesis. Lamentablemente ha sido un estudio muy bonito el libro de Génesis. Ya estamos terminando, estamos en la historia de José. Con la historia de José termina este estudio y estamos en la lección número 17 para el domingo 24 de abril. Espero que sea motivo de mucha bendición para usted, mi pastora, mi pastor, con todo respeto, y que pueda ser motivo de edificación para la iglesia. Ese es el único propósito, el único propósito. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor. Pues. De aquí en adelante, con la ayuda del Señor, trataré de estar todas las semanas haciendo este estudio, que va a bordear una hora o algo así. Depende de lo que tengamos para nuestro estudio. Y eh, lo vamos a tener este video disponible en el canal de YouTube. Usted puede suscribirse y poder tener el estudio todas las veces que quiera repasarlo, verlo y que le pueda servir obviamente para la escuela dominical. Eso es lo importante para la escuela dominical de nuestra iglesia, de nuestra misión, con nuestra doctrina, con nuestra enseñanza, y esperamos que la palabra del Señor sea la que nos dirija en todas las cosas. Así que en el nombre del Señor Jesús, voy a iniciar con una pequeña oración. Padre bendito de misericordia, te doy gracias, Dios mío, porque estamos, Señor, en el lugar en que tú quieres que estemos, Señor. Y eso es importante, especialmente con el tema que tenemos, Señor, delante de nosotros. Te pido, Dios mío, que sea una tremenda bendición para mi vida, primeramente, como así también para mis hermanos, mis hermanas, nuestros pastores también, con los cuales compartiremos de esta su palabra. Lo hacemos, Señor, no para vanagloria, no para hacernos maestros, sino dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, vamos a entrar de lleno al tema porque hay que aprovechar el tiempo y el tema que tenemos para este día o para este fin de semana, para este estudio, lleva por título El plan de Dios perfecto. La lectura bíblica está en Génesis capítulo 41, dice nuestro expositor, desde el 14 al 16 y desde el 42 al 44. Me voy a permitir en esta oportunidad, con el respeto de los editores, ¿no es cierto?, cambiar un poquito la lectura y vamos a leer desde el 41, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Eso no significa que usted haga lo mismo en la iglesia o en su clase, pero entiendo que es necesario
quiero hacer un vínculo ahí y a medida que vayamos estudiando usted se va a dar cuenta por qué he leído en esa porción y luego vamos a avanzar de todas maneras hasta los versículos 42 y 44. De todas maneras, la lectura del 1 al 16 incluye la lectura que dice nuestro expositor. Así que vamos a mirar esta lección y vamos a leer desde el versículo 1 al 16. En el nombre del Señor Jesús. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ella salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Amén. Hasta allí la lectura bíblica. Luego seguiremos avanzando un poco en la lectura, porque hay que entender todo el plan, el contexto de esta lección. Primero vamos a hablar un poquito del título, el plan de Dios perfecto, porque Dios es un Dios que no hace nada al azar, sino que Él todo lo tiene planeado y planificado, y además es un Dios que tiene todas las cosas. Aquí nos vamos a maravillar en realidad cómo Dios preparó todas las cosas. Así que gracias al Señor por esta lectura. ¿Qué tenemos que decir en esta oportunidad? Primero pienso que hay que entender lo que significa cuando hablamos de un Dios soberano, es decir, la soberanía de Dios. ¿Qué significa? Significa que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios tiene todo bajo su dominio, no hay nada que se escape a su mirada, no hay nada que se escape al control de Dios, todo está bajo control. Nosotros a veces nos desesperamos, pero los hombres bíblicos también se desesperan, pero Dios tiene todo bajo control, tiene bajo su dominio. Entonces, eso por un lado, la soberanía de Dios. Y por otro lado está, ¿no es cierto?, el libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Todos sabemos, el libre albedrío significa lo que usted hace, lo que yo hago libremente. Tenemos la capacidad de escoger y de elegir el camino que queremos tomar.
las decisiones que queremos tomar. Entonces, por un lado está Dios soberano y por otro lado estamos nosotros. Entonces, aquí vamos a mirar y ver esto que es sumamente importante, es muy importante. Digamos, así se entienden varios pasajes de las Escrituras. ¿Cómo vamos a compaginar, cómo vamos a complementar la soberanía de Dios con el libre albedrío del hombre? ¿Cómo lo vamos a mirar? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué responsabilidad tiene Dios en nuestra vida, en el quehacer, en las cosas que suceden a nuestro alrededor, las que nos afectan y las que no nos afectan? ¿Cuál es la responsabilidad de Dios y cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad suya? Entonces eso es muy importante. Ha sido un debate teológico. Hay un debate teológico en ese sentido. Es como hablar de la salvación, ¿no? Entonces, pero hay algo que es muy simple que nosotros tenemos que comprender ahora. Nosotros tenemos que entender de que Dios hará todo lo que Él tiene que hacer. Eso no le quepa la menor duda, que Dios hará lo que a Él le corresponde y nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, podríamos decir, para que usted me entienda, mi amado pastor, mi amada pastora o hermano o hermana que me escucha, tenemos que entender que son como dos líneas paralelas que avanzan, dos líneas paralelas. Por un lado la soberanía de Dios y por otro lado lo que usted y yo hacemos. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante entenderlo antes de entrar a este tema, que el título es El plan de Dios perfecto. ¿Ya? Entonces, como podemos ver acá en el capítulo 41, en la lectura que hemos leído, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, es decir, cuando Faraón les contó el sueño, no lo vamos a leer porque lo conocemos perfectamente acerca de las vacas y el sueño acerca de estas espigas, ¿ya? Él quedó muy conmovido, dice aquí su espíritu, ¿ah? Dice la palabra del Señor, y sucedió que por la mañana estaba agitado de espíritu y mandó a llamar a los magos de todo Egipto para que le interpretaran el sueño y nadie podía interpretar el sueño. Entonces, hasta el versículo 8, nadie podía interpretar el sueño. Entonces podemos ver el sueño de Faraón. ¿Qué es lo que él soñó? ¿Qué es lo que él soñó? Entonces tenemos que decir, amados hermanos, que Dios usa el sueño de Faraón para hacer cumplir el sueño de José. Mire qué bonito. Es más, Dios usa tres sueños. Los sueños de los altos dignatarios del gobierno que estaban y estuvieron en la cárcel con José. Usted se acuerda, ¿no? Que estuvieron con él. Y particularmente el sueño del faraón. Recuerde que José tenía un sueño. Lo vimos en semanas pasadas. Está en la escritura. Que él soñaba acerca de esas gavillas que se doblegaban hacia él. La luna, el sol, las estrellas se doblegaban hacia él. Entonces ese era el sueño de José. Y Dios usa precisamente este sueño que hemos leído en esta hora para, para llevar a cabo, para hacer cumplir el sueño de José. Porque el sueño de José era una revelación de Dios, del plan de Dios que él iba a hacer. Como lo hizo muchas veces con muchos líderes como Nabucodonosor, y así. Entonces, aquí podemos ver que desde el versículo 1 al 8 tenemos que el sueño del faraón lo usa Dios para que el sueño de José se haga realidad. Mire qué bonito. Para que el sueño de él se haga realidad. Entonces, podemos decir de que en el versículo capítulo 40, por ejemplo, en el versículo 14, mire, dice que cuando él le interpretó al copero el sueño, le dijo, aquí, acuérdate de mí cuando
tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Eso fue lo que le dijo José al copero, porque él sabía que el copero iba a estar con el faraón. El versículo 23, después que el sueño se cumplió y el copero fue restablecido al gobierno, al reino, al palacio, dice la escritura en el versículo 23 del capítulo 40, dice que, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó, le dio amnesia y se le olvidó. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? Todos se olvidaron de José. Se olvidó el copero, se olvidó Potifar, que era su ex jefe, ¿no es cierto? Se olvidaron los hermanos de José. Hacía ya 17 años quizás que ya se habían olvidado quizás de José. Quizás sí, quizás no, pero ya nadie pensaba en él. El único que no se había olvidado de José era su amantísimo padre, que todavía lo lloraba, ¿no? Y particularmente Dios, el Padre Celestial, tampoco se había olvidado de José y ahora estaba listo para el plan de Dios comenzara a desarrollarse, ¿ya? Para que el plan de Dios comenzara a desarrollarse, porque estamos hablando del plan de Dios. Entonces aquí vemos cómo la providencia de Dios está actuando a través de qué? Del sueño del faraón, del sueño. ¿Qué significa? Básicamente, bueno, todos sabemos los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez a través de esta figura del ganado, ¿no es cierto? La provisión que tenía Egipto a través de una espiga, digamos, el cultivo, ellos vivían de eso. Así que estaba en juego su economía, la economía de Egipto. Como él no sabía y él no entendía lo que significaba, ya hemos dado lectura, buscó a todos los magos, a todos los adivinos, a toda la gente sabia para que le interpretaran el sueño y no podían, no encontraron a nadie. Y fue en que el Señor preparó mire, ¿a quién tenía ahí al lado? Al copero lo tenía al lado. ¿Por qué es importante el copero? Porque por muchas cosas. Una, el copero estaba siempre al lado del rey. No el panadero, que ya había muerto, pero si hubiese sido el panadero hubiera estado en otra dependencia, trabajando con la masa, con el pan, pero el copero es el que le pasa la copa, el que la prueba, en fin. Entonces este hombre, podemos ver aquí que comienza a desarrollarse el plan de Dios, porque los métodos de Dios, como Dios actúa, Él tiene en la sabiduría de Dios, Él tiene métodos y va actuando para que el plan de Dios se cumpla, para que el plan de Dios se cumpla. Entonces, eh, cuando no había nadie que podía interpretar el sueño, el copero, el copero sabía realmente que el único que podía interpretar el sueño del faraón era un hebreo. Se acordó, se había olvidado 2 años. Ahora vuelve a él la memoria y se acuerda, y como dice en estos versículos, ¿no es cierto? Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Comienza a desarrollarse el plan de Dios. Comienza ahora a cumplirse. El Señor empieza a actuar. Y el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo de mis faltas. ¿Se fija? Tenía problema con su memoria, se había olvidado, pero ahora se acuerda de sus faltas, lo hace humildemente, trata de no ofender al faraón, trata que el faraón no se acuerde de ese tiempo triste y complicado que vivió, que casi le costó la vida. Y allí él le dice que tuvimos un sueño, le explica, y que había un hebreo, aquí dice, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y nos declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, así se cumplió.
Oiga, y aquí viene lo bonito, porque aquí nos damos cuenta que Faraón envió llamar a José. El José, el que estaba olvidado, el que así había sido vendido por los hermanos, el que había sido comprado por Potifar, el que le levantaron una calumnia y que a causa de la calumnia llegó a la cárcel y estaba allí, ¿no es cierto?, en la cárcel. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, que Dios tenía un plan. Si uno empieza a mirar hacia atrás, si uno empieza a mirar hacia atrás, era necesario que el copero estuviera en la cárcel y que José estuviera en la cárcel. Uno pensaba, podría José haber escalado estos puestos para llegar al faraón, pero la única forma que él pudo llegar al faraón fue a través de la cárcel, de la cárcel. Estamos hablando de alguien que va, ¿no es cierto?, de, de la cárcel al gobierno, al palacio, así dice la primera parte. Viene de la cárcel al gobierno. Para eso, para que él estuviera en la cárcel, para que el copero le hablara, él tenía que haber interpretado el sueño del copero. Él tenía que haber estado en la cárcel cuando el copero llegó a la cárcel. Él tenía que haber sido calumniado, injuriado, haber sido condenado injustamente para ir a la cárcel. Pero él tenía que haber sido comprado por Potifar. Y Potifar no lo hubiese comprado si los hermanos no lo hubiesen vendido. Entonces, si me capta, si uno va hacia atrás, se da cuenta que el plan de Dios comenzó cuando los hermanos vendieron a José. Uno dice, pobrecito, tenía un sueño, luego lo compra un hombre, todo va bien, está todo funcionando perfecto en la casa, Dios bendice a Potifar y la mujer, ¿no es cierto?, le levanta una calumnia y por eso llega a la cárcel. Oiga, todo eso estaba preparado en el plan de Dios. ¿Por qué tenía que estar en la cárcel? ¿Por qué tenía que estar? Bueno, todos sabemos que José ministró en la casa de Potifar y cuando él ministraba, cuando él gobernaba, todas las cosas iban bien porque Dios estaba con él. Cuando llegó a la cárcel sucedió exactamente lo mismo. Dice la palabra del Señor de que el que estaba a cargo de la cárcel no se preocupaba de ninguna cosa porque todo lo hacía José, todo lo gobernaba José. Dios estaba preparando a José para un alto cargo. Dios estaba trabajando en su mente, en su corazón, en su alma, para el cargo que iba a tener. Estamos hablando de un preso. Estamos hablando de un presidiario, de un hombre que está en la cárcel para llegar a ser el gobernador de Egipto. Y eso Dios lo tenía considerado. Todo eso sirvió realmente. Así que podemos ver cómo José interpreta el sueño. Lo sacan de la cárcel, dice aquí. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y allí vemos, ¿no es cierto?, que José es una persona extraordinaria. Él no es, lo vimos la semana pasada, como su padre Jacob, un engañoso, ¿no es cierto? Un hombre que le costó mucho entender el plan de Dios. Las líneas paralelas, en este caso, de Jacob con Dios, siempre andaban un poco medias torcidas, ¿no? No así José. José cooperó con el plan de Dios cuando se comportó como un hijo de Dios, temeroso de Dios. ¿Cómo voy a hacer esto?, dijo. ¿Cómo voy a pecar contra mi Señor? ¿Cómo haría este gran pecado y pecaría contra Dios? Entonces José era una persona extraordinaria. Y pone el énfasis cuando Faraón le dice, y le dijo, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete más. He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Entonces, aquí vemos
algo que a veces uno no ve bien. Y respondió José a Faraón. Mire la respuesta que hace este varón de Dios. Él le dice, no está en mí interpretar los sueños, no está en mí. Él era el instrumento, pero él dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Cualquiera hubiera dicho, aprovechado esa oportunidad, aquí me arreglo, aquí salgo de la cárcel, aquí tomo algún puesto, aquí el faraón me va a perdonar. No, él no hace eso, él le da la gloria a Dios, él le da toda la gloria a Dios, reconoce que solamente Dios puede hacerlo. Y no solamente lo hace allí, mire aquí este otro texto. Entonces respondió, eh, cuando Faraón le cuenta a José el sueño, José le dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Y observe, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Es Dios, no es José. Es Dios que José entiende y lo deja bien claro que el que le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer es Dios, es el mismo. El versículo 28, estoy leyendo en el 41, si usted está con su Biblia puede seguirme. En el 41 le dice, esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Estos versículos demuestran que en todo momento siempre Dios estaba, era el asunto principal para José. Nunca hubiera sido una bonita oportunidad que él hubiera aprovechado para ¿cómo podríamos decir sin caer en un lenguaje vulgar, ¿no? Pero podría haberse arreglado, ¿no? Pero él no lo hizo, él no lo hizo. Entonces, aquí podemos ver cómo José va actuando y conoce su lugar y siempre le da la gloria a Dios. Él pone el énfasis en que el sueño es uno solo y que eso significa que hay urgencia de parte de Dios. Y así vemos cómo él interpreta el sueño correctamente y no solamente eso, sino que en el 32 dice, hasta el 36, y el suceder del sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre toda la tierra y haga esto, Faraón, porque aquí no solamente él interpreta el sueño, sino que le da la solución, le da la solución. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, que es como casi el 20%, es como el IVA es el 19%, pero todos los países bordean el 20%. Un quinto es un 20%, que él le dice, toda la siembra, toda la ganancia, todos los años de abundancia, tome ese impuesto, digámoslo así, y guárdelo para los años. Y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recoja el trigo, dice, bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esto, y de aquella provisión en depósito para el país. El asunto, dice, pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y aquí viene lo grande, porque ya José está delante de Faraón. Entonces, él, ¿qué es lo que dice? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice Faraón? Cuando él interpreta el sueño. Él dice, hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Hallaremos a otro hombre. Ahí está en el versículo 38 del 41. Dijimos que íbamos a leer más porque es necesario entender el plan de Dios. Es necesario entender cómo José es promovido. Esa es la palabra correcta. José es promovido desde la cárcel a ocupar un cargo en el gobierno, no un cargo.
el cargo de gobernador. Después del faraón venía él. Dios, el faraón le entregó todo el gobierno a José. ¿Se está cumpliendo el sueño de José? Claro que se está cumpliendo, porque aquí encontramos que en el 43 dice, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Se acuerda lo que él había soñado? Que la luna, el sol, las estrellas se inclinaban a él, que los manojos de sus hermanos se inclinaban a él. Le molestó mucho, por supuesto, pero ese era el sueño. Eso era lo que José soñaba, ese era el plan que Dios tenía, ahora lo estaba cumpliendo. Dice la escritura que entonces Faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. José había tenido una ropa que le había hecho su padre como hijo predilecto. Lecciones pasadas, lamentablemente no vamos a volver para atrás, ¿no? Pero esa vestidura que tenía de colores de príncipe que él tenía, era motivo de envidia de sus hermanos y se la arrancaron, se la despedazaron y todos sabemos la untaron con sangre de animal y engañaron a su padre. Luego él fue vestido de siervo, de esclavo, y así, con vestido de esclavo, llegó a la casa de Potifar. Y ese traje de esclavo que él tenía, la escritura dice que la mujer, altercando con él por el tema que usted conoce, dice que se quedó con la ropa de él, volvió a perder su traje, volvió a perder su vestidura. Pero ahora aquí Faraón lo viste de lino finísimo. La escritura dice, Apocalipsis, si no me equivoco, que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Y este José prefirió perder su ropa y no perder su carácter, un carácter de hombre de Dios. Entonces, podemos ver, es muy interesante cómo el Señor promueve, porque estamos mirando esta lección de la cárcel al palacio o al gobierno, ¿no? Al gobierno. Entonces, de esa manera, José es promovido, es promovido. Por eso en el 41 hasta el 45, por ahí estamos ya en la referencia o en la lectura bíblica, que nos da esta lección, ¿no? Así que es sumamente importante, promovido a primer ministro, gobernador, visir le llaman también, eh, para que él gobierne todo. Un día, en un solo día, él estaba en la cárcel, en el mismo día estaba frente al faraón y en el mismo día él era el gobernador. Solo Dios lo puede hacer, nada más. ¿Es un plan perfecto? Es un plan perfecto. ¿Quién podría imaginarse, quién iba a creer que a ese joven que vendieron sus hermanos, llenos de envidia, Dios le tenía un plan perfecto? Y todo lo que sucedió estaba dentro del plan de Dios, del plan de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran y Dios promueve la fidelidad, no la infidelidad. Una persona que es infiel no piense que va a ser promovido, y esto es en el ámbito eclesiástico, en el ámbito eh, secular también. Quienes hemos trabajado en cualquier tipo de trabajo, siempre hay promociones, siempre hay premios, siempre hay para poder escalar. No en todas partes, pero existe esa posibilidad y Dios honra a sus hijos. Dios honra a sus hijos. Entonces, podemos ver en todo esto, ¿no es cierto?, que el Señor bendijo a José. José supo esperar. José es un hombre extraordinario, uno de los pocos varones en la escritura que no le podemos encontrar un defecto, como a David, como a Moisés, como a Aarón, como a Jacob.
etcétera, etcétera. Muchos hombres, ellos, él debe estar entre los 3 o los 4, que uno no le encuentra ninguno. Él tuvo que esperar 13 años, 13 años. Él tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron. Ahora ya estaba en los 30 años. 13 años tuvo que esperar para que su sueño, su visión se cumpliera. Nosotros soñamos algo, tenemos una visión y queremos que al otro año suceda o al segundo año o al tercero y nos desesperamos. Pero fue un buen alumno porque Moisés tuvo que esperar 40 años. 40 años tuvo él eh, que esperar para que Dios lo usara para sacar al pueblo, y quizás más todavía. Pero José fue una persona que en todo momento pudo honrar a Dios. Y así, de esa manera, el sueño se cumple. Usted puede leer ahí el expositor que hace también desde un principio hasta el final, hace la historia, ¿no? Eh, porque José es un instrumento de bendición. Y eso es importante también, ¿no? Que tiene que ver. Aquí podemos ver de que todo el plan lo llevó Dios según el sueño que José tenía, todo el plan. Eh, y se preocupó Dios de preparar, como digo, a José para el cargo tan importante que él iba a ascender, ¿no? Eh, ¿Qué cualidades tiene? Muchas. José tiene muchas cualidades. Yo anoté alguna aquí, por ejemplo, él tenía un sueño, él tenía una visión y, como digo, se mantuvo. Igual que David. David fue ungido rey cuando era un jovencito, no llegó al trono a gobernar Israel completamente más de 10 o como 11 o 12 años, por dar una cifra, pero no fue menos. Gran parte de su vida estuvo huyendo. Entonces, él tenía un sueño, tenía una visión, tenía una actitud valiente, él siempre fue valeroso. Él fue valeroso de perseverar en ello, perseverar en su visión que él tenía. Como digo, pasaron muchos años, pasó muchas aflicciones, nunca se desanimó, nunca se desanimó, no se desalentó y fue fiel a su visión o a su sueño. Él fue fiel a eso. Así que nos damos cuenta de que José era un hombre extraordinario que su vida cooperó con el plan de Dios, porque él no falló como sus hermanos. Tanto su hermano mayor, Rubén, Simeón, Leví, bueno, algunos, un desastre en realidad. Así que él siempre le dio el crédito a Dios, no a su persona. Eh, Sabía que todo el mérito era de Dios. Entonces fue sobresaliente, en todas partes él fue sobresaliente. Donde lo ponían, digamos, él funcionaba bien, ¿ya? Entonces podemos decir que él fue un instrumento de bendición, como dice la segunda parte. Este plan divino, aun cuando costó lágrimas, dice, de sufrimiento a José, lo entendió posteriormente. En ese plan de hacer de ellos una gran nación estaba incluida la familia de Jacob. Y esto es lo importante dentro de esta lección también, cuando uno empieza a entender cómo se desarrolla el plan de Dios. Entendamos que desde el capítulo 37 de Génesis nosotros llegamos casi al 50. No hay otro hombre en la Biblia, en Génesis, del cual se hable más. José es el que ocupa una mayor cantidad de capítulos o de historia dentro del libro de Génesis. Ni siquiera Adán, ni siquiera Noé, ni siquiera Abraham, el padre de la fe, Jacob, ni Isaac, ninguno de estos patriarcas se habla tanto y tenemos tantos capítulos como la historia de la familia de Jacob y particularmente José. Entonces fue muy importante en realidad. José en la casa de Potifar, ¿qué podemos decir? Volviendo un poquito atrás, ¿no es cierto?, para ver esto, podemos darnos cuenta que él, en la casa de Potifar, en el 39, 20 y 23, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel
perdón, 39, el versículo 2 al 6. ¿ya? 2 al 6. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, mire, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Ese era José. Ese era José. Entonces, él fue un instrumento de bendición para la casa de Potifar. ¿Qué podemos decir en la cárcel? A pesar de la injusticia, de la acusación, dice en este versículo, en el 20 al 23, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Igual. Estos dos textos que he leído, esta porción bíblica, son idénticas, especialmente cuando dice que ellos no se preocupaban de ninguna cosa, que José gobernaba, que José administraba, y además que eso era porque Jehová estaba con él. Entonces era un hombre de bendición, donde quiera que estaba, como debe ser cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios, donde quiera que vaya, debe ser motivo de bendición para el lugar donde le rodean, donde vive, en su barrio, en su colegio, en la universidad. Debe tomar como ejemplo la vida de José. Él envía provisión a su padre en el Génesis 42, cuando ya se revela. Vamos a avanzar un poquitito en los capítulos para ver cómo él se preocupa, ¿no es cierto? En el 42, 18 y 19, dice 42, 18 y 19. Dice, y al tercer día le dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Ya estaba tratando con sus hermanos, no se había revelado todavía, pero ya estaba tratando con ellos. Si soy hombre honrado, quede preso en la cárcel, en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, para el hambre de vuestra casa. O sea, él se comenzó inmediatamente a preocupar del hambre de su padre, de los que habían quedado en Canaán. Así que vemos que también él envía a buscar a su padre ya en el 45. Vamos a avanzar un poquitito porque estamos destacando un poquito que José fue instrumento de bendición. Instrumento de bendición. Entonces, en el 45, en el 23, dice, y a su padre, porque a sus hermanos le dio mudas de vestir, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido, y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. O sea, él estaba proveyendo para su padre. Es una tremenda bendición. Un hijo que se está preocupando de su anciano padre, ¿no? Y así uno puede ver, pero lo más importante en esta lección, siento yo, que aquí está el plan de Dios, y no era cosa de poner a José en el gobierno. La preocupación de Dios, si se puede decir así, no quiero ver que Dios sea un Dios que esté preocupado, ¿no?
Pero el plan de Dios incluía algo sumamente importante. Por ejemplo, en el 45, del 5 al 7, observe, dice, cuando Él se revela a sus hermanos, pues sus hermanos no entendían nada. Después de tantos años apareció su hermano que ellos también creían, no sabían qué le había sucedido. Lo que sí sabían que no lo había devorado una bestia, ellos le mintieron al padre. Entonces, él les dice, ahora pues, después que se revela, ¿no? Y se da a conocer, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida, eso subrayelo, o sea, digamos, eso es lo importante, allí está la bendición. De esa manera José es instrumento de bendición para preservación de vida, porque si no hubiese sido así como lo vemos en la escritura, ellos hubiesen muerto de hambre, todos hubiesen muerto de hambre. Entonces, Él les preservó la vida que tenían en ese momento, las 70 personas, toda la familia de la casa de Jacob hubiesen muerto, pero como Dios tenía todo preparado, ¿no? Para que ellos fueran a vivir a Egipto, no pasaran hambre, les dio una buena tierra para cuidar su ganado, entonces preservó su vida. Por eso que aquí él dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Y eso qué me puede decir usted? Es un instrumento de bendición, un instrumento de bendición. Y no solamente eso, sino también podemos ver, ¿no es cierto?, que en el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. Entonces aquí hay dos cosas que son importantes, preservación de vida y preservación de posteridad, o sea, los descendientes, los hijos de los hijos. Y son dos cosas distintas, porque estamos hablando de generaciones y estamos hablando de la vida real de los que estaban viviendo en ese momento. ¿Cuánto más iban a vivir sin comida, sin alimentos, se iban a morir los animales? Un desastre, un desastre. Entonces, les preserva la vida y además les preserva la posteridad. Aquí lo dice, versículo 7, búsquelo, 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, amados hermanos, y con esto ya voy a ir concluyendo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Los cananeos no eran buena influencia para la familia de Jacob o para el pueblo de Dios que estaba recién formándose. Si ellos hubiesen persistido ahí, ya Rubén se había casado con una cananea, etc. Acuérdense que tanto Abraham como Isaac no querían que sus hijos, en este caso Jacob, Esaú, en este caso Isaac, no se casaran con las cananeas, porque eran idólatras, tenían costumbres que iban contra el plan y propósito de Dios. Entonces, lo que hace Dios, los toma de Canaán y los lleva a Egipto, a donde los egipcios detestaban a los que tenían ganado, o sea, a ellos, a los pastores de ovejas. Entonces los pusieron en un lugar bastante alejado en la tierra de Gosén, pero allá, ¿qué es lo que hizo Dios? Se comenzaron a multiplicarse. ¿Me entiende? Entonces, por eso que nosotros encontramos aquí, ¿sí? Aquí, eh, encontramos que cuando ya se revela y ya vienen a buscar a su anciano padre, porque él quería ver a su padre, entonces encontramos que primero él no creía, él no creía lo que los hermanos le dijeron, vinieron a Jacob y le dijeron, no, José vive y es el Señor de Egipto, es el Señor de toda la tierra, él no creía. ¿Cómo vino a creer cuando vio los carros que José había enviado? Pero aquí, mire, ¿qué es lo que dice aquí la palabra del Señor? Bueno, dice él, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob.
Y él respondió, heme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y esa es la posteridad. Ellos se multiplicaron en 400 y un poco más de años, crecieron tanto que otros jerarcas, faraones que no conocieron a José, temieron mucho del pueblo de Israel porque ellos se multiplicaban y usted eh, conoce la historia de Moisés, ¿ya? No hallaban cómo parar en realidad el crecimiento de esta nación. Era una nación dentro de otra nación. Estando allí en Egipto, ellos no se contaminaron con los egipcios. ¿Por qué no? Porque no tenían comunión, porque se detestaban, porque los egipcios detestaban a los israelitas, a los pastores. Entonces fue el lugar preciso, en el tiempo preciso que Dios usó para salvar su posteridad, para guardar su vida y hacer de ello una gran nación, porque esa era la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces ahí vemos que el plan de Dios, cómo todas las cosas van encajando en realidad, hasta que usted sabe en el Éxodo, ellos salen de Egipto, entraron 70 personas y salieron eh, una cantidad enorme, 600.000 hombres, pero solamente son contados los jóvenes, como quien dice el ejército, los guerreros. De tal edad, del que podía pelear hasta tal edad, no se contaban los ancianos, ni las mujeres, ni los niños. Se calcula que tienen que haber sido más de 2,5 millones de personas que salieron de Egipto. Entonces así se entiende, así se comprende cómo eh, el Señor bendice a su pueblo. En el 47, en el versículo 11, nosotros encontramos que dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Como mandó Faraón. Entonces podemos ver que así se cumple. Así podemos ver que el plan de Dios es perfecto, así podemos ver que todo lo que vivió, todo lo que él tuvo que pasar, José estaba dentro del plan perfecto de Dios. Una hermosa lección que Dios nos da para este fin de semana. Espero que sea de mucha ayuda. eh, Estos comentarios estaba leyendo así al margen y yo creo que lo vamos a ver en la última lección que va quedando. Creo que queda una lección más del libro de Génesis para luego empezar a estudiar el libro de Éxodo. Cuando los hermanos llegan a Canaán, él los conoce. José llora como 5 o 6 veces. Él los conoce, pero sus hermanos no lo conocen a él. Lo primero que les dice, ustedes son espías. No, nosotros no somos espías, dicen los hermanos, somos todos hijos de nuestro padre que vive en Canaán. Oiga, mientras leía me hacía pensar que los hermanos de José creían que José era un espía, que el padre los mandaba a espiar. Es increíble cómo Dios trata y Dios usa a José para tratar con los hermanos y ablandar esos corazones endurecidos. Esos corazones endurecidos. Aquí mismo leímos que cuando él se reveló a sus hermanos y les suministró víveres para el camino, para que fueran a buscar a su padre, por eso que el 22, 45, 22 dice, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido, para probar si todavía eran envidiosos. Porque por envidia, acuérdense que lo vendieron, eran muy envidiosos, y así que a su hermano Benjamín le dio 5 veces más, ¿no? 5 veces más. A ellos le dio a cada uno una muda, pero a Benjamín le dio 5. A ver cómo estaba el corazón, ¿no? Así Dios trabajó con ellos, así Dios golpeó sus corazones. Así que, amados hermanos, el Señor nos bendiga, amados pastores, gusto de saludarles. Espero que no ha sido tan producido este trabajo, este video, pero lo importante es la palabra, el mensaje del Señor, y espero que sea de mucha bendición, primeramente para mi vida, como para ustedes también. Así que el Señor me los bendiga grandemente y podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga. Entonces me despido con una corta oración. Amado Dios, gracias le damos en esta hora, nos permite
poder retomar estos estudios. Dios mío, yo espero que esta sea motivo de mucha bendición, primeramente para mi vida, Señor, porque debo de crecer en ello. Y también para aquellos nuestros pastores. Bendícele a cada uno de ellos, mis pastoras también, en su iglesia, en su escuela dominical, con sus hermanos, sus hermanas, y que toda la iglesia pueda ser edificada por tu palabra. Te pido todo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo le doy la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor me lo bendiga y será, Dios quiera y permita, la próxima semana. Dios le bendiga.